el rey más malvado e hijo de la gran puta de la historia. En la vasta historia de las monarquías, han existido reyes registrados por su sabiduría y bondad, pero también están aquellos cuyos nombres quedaron marcados por el miedo, la crueldad y el sufrimiento que sembraron. Hoy te contamos la historia de uno de los reyes más malvados que el mundo haya conocido, Iván IV de Rusia, conocido como Iván el Terrible. Iván IV nació el 25 de agosto de 1530, en el seno de la poderosa dinastía rúrica. Su infancia estuvo marcada por tragedias y traiciones. A los 3 años, perdió a su padre, el gran príncipe Basilio III, y poco después, a su madre, que se cree fue envenenada por miembros de la nobleza rusa. Iván creció rodeado de conspiraciones, en un ambiente hostil donde aprendió que la única forma de sobrevivir era gobernar con mano de hierro. A los 16 años, Iván fue coronado como el primer zar de toda Rusia, una decisión que marcó el inicio de su reinado de terror. Aunque al principio mostró signos de ser un líder prometedor, fortaleciendo la administración y expandiendo las fronteras del imperio, pronto revelaría un lado oscuro que lo convertiría en una figura temida. Uno de los episodios más infames de su reinado fue la creación de la Oprichnina, una policía secreta personal que sembró el pánico en todo el imperio. Iván usó esta fuerza para eliminar a cualquiera que considerara una amenaza, lo que incluyó la tortura y ejecución de miles de nobles, campesinos e incluso clérigos. Bajo su mandato, Rusia se tiñó de sangre. Su vida personal, una familia marcada por el dolor. En su vida personal, Iván también mostró su crueldad. Estuvo casado al menos 8 veces, aunque muchas de sus esposas murieron en circunstancias sospechosas. Su relación más trágica fue con su hijo mayor, Iván Ivanovich. En un arrebato de ira, el zar golpeó a su hijo con su bastón, causándole la muerte. Este acto no solo devastó a Iván, sino que marcó el principio de su decadencia psicológica. Conflictos y decadencia. El reinado de Iván IV, conocido como Iván el Terrible, fue marcado por conflictos internos y externos que no solo definieron su gobierno, sino que también dejaron cicatrices profundas en la historia de Rusia. Estos eventos reflejan una época de consolidación del poder autocrático, y al mismo tiempo una decadencia que sumió al país en el caos. Conflictos externos. La Guerra Livona, 1558 a 1583. Iván IV buscaba expandir el acceso de Rusia al mar Báltico y, con ello, a las rutas comerciales europeas. Este deseo llevó al inicio de la Guerra Livona, un conflicto contra la Confederación Livona, Suecia, Polonia, Lituania y Dinamarca. En un principio, Rusia obtuvo victorias significativas, pero la guerra rápidamente se convirtió en un desastre debido a varios factores. Alianzas enemigas, los estados vecinos, preocupados por el crecimiento del poder ruso, formaron coaliciones contra Iván. Esto convirtió la guerra en un conflicto prolongado y desgastante. Economía desgastada. Los costos de la guerra agotaron las arcas del Estado, dejando al país en bancarrota. Además, las regiones comerciales clave quedaron devastadas, lo que agravó el colapso económico. Falta de liderazgo militar. Iván, desconfiando de sus generales, frecuentemente interfería en las estrategias militares, lo que llevó a una serie de derrotas. Al final, Rusia perdió el acceso al mar Báltico, quedando aislado comercialmente de Europa. La guerra no solo marcó una derrota militar, sino que debilitó profundamente la posición de Rusia en el escenario internacional. Conquistas en Oriente. En contraste, Iván tuvo éxito en expandir el territorio ruso hacia el este. La conquista de los Kanatos de Kazán, 1552, y Astracán, 1556, eliminó a los restos del poder mongol en la región y abrió el camino hacia Siberia. Aunque estas victorias fueron significativas, el costo humano y financiero fue alto, dejando muchas regiones al borde de la hambruna. Conflictos internos. La Oprichnina, 1565 a 1572. La paranoia de Iván llevó a la creación de la Oprichnina, una política que dividió el Estado ruso en dos, una parte directamente controlada por el zar y otra administrada por los boyardos nobles. La Oprichnina se convirtió en un instrumento de terror. Represión brutal. La policía personal de Iván, los Oprioniki,
ejecutó, torturó y exilió a miles de personas, incluyendo nobles, clérigos y campesinos, bajo la sospecha de conspiración. Desplazamiento de población. Las tierras confiscadas a los boyardos fueron redistribuidas, provocando un colapso en la economía rural. Los campesinos fueron forzados a huir o se convirtieron en siervos, lo que marcó el inicio de la servidumbre masiva en Rusia. Masacre de Nóvgorod, 1570, Iván sospechaba que la ciudad de Nóvgorod conspiraba contra él. En respuesta, ordenó una masacre en la que murieron miles de habitantes, destruyendo la economía de la región. Decadencia del reinado. Declive mental y familiar. La salud mental de Iván empeoró con el tiempo. Tras la muerte de su primera esposa, Anastasia Romanova, en 1560, Iván se volvió cada vez más errático y violento. Se casó al menos 7 veces, en matrimonios que rara vez duran, lo que generó inestabilidad en la corte. En 1581, en un ataque de ira, Iván mató a su hijo mayor y heredero, Iván Ivanovich, golpeándolo con su bastón. Este acto dejó al trono en manos de su segundo hijo, Fiódor, un gobernante y sin interés en la política, lo que contribuyó al tiempo de los problemas, una era de caos que siguió a la muerte de Iván. Hambre y pobreza. La combinación de guerras, represión interna y políticas desastrosas sumió a Rusia en una crisis económica y social. Las hambrunas se volvieron comunes, y el país quedó vulnerable a las invasiones externas y a las rebeliones internas. El legado decadente. Aunque Iván dejó un estado más centralizado, su legado fue también el de un gobernante cuya paranoia y brutalidad llevaron a la destrucción de la economía, la fragmentación social y una su débil cesión. Estos factores dejaron a Rusia al borde del colapso, con conflictos que persistieron durante décadas. El legado de Iván el Terrible. El legado de Iván el Terrible es complejo y profundamente contradictorio. Por un lado, consolidó el poder del zar, transformando a Rusia en un estado centralizado que sentó las bases del imperio ruso que crecería en los siglos siguientes. Bajo su gobierno, expandió significativamente el territorio del país, anexando Kazán, Astracán y Siberia, lo que marcó el inicio de Rusia como un imperio multiétnico. Estas conquistas fortalecieron la economía mediante el acceso a nuevas rutas comerciales y recursos naturales. Sin embargo, estos logros vinieron acompañados de un costo enorme. Iván instauró una cultura de paranoia y violencia que dividió a la sociedad rusa. La creación de la Oprichnina no solo eliminó a sus enemigos políticos, sino que también destruyó la nobleza tradicional, desestabilizando las estructuras sociales de su tiempo. Las tierras confiscadas a los nobles fueron redistribuidas entre sus leales, pero esto provocó un caos económico y una inseguridad constante, ya que los campesinos eran desplazados y los recursos se agotaban rápidamente. La Guerra Livona, uno de los conflictos más largos y devastadores de su reinado, dejó a Rusia debilitada militar y económicamente. Este conflicto no solo erosionó las arcas del Estado, sino que también llevó a hambrunas y al colapso de importantes regiones comerciales. El fracaso de esta guerra contribuyó al tiempo de los problemas, una era de crisis que ocurrió poco después de su muerte. En el ámbito cultural y religioso, Iván también dejó huellas duraderas. Aunque su reinado fue conocido por la violencia, también fomentó el arte y la arquitectura. Fue bajo su gobierno que se construyó la famosa Catedral de San Basilio en Moscú, un símbolo del poder y la influencia rusa. Iván veía a Rusia como la Tercera Roma, heredera del Imperio Bizantino y defensora de la fe ortodoxa. Sin embargo, su brutalidad hacia la Iglesia ortodoxa, incluyendo la tortura y ejecución de clérigos que lo desafiaron, dejó un legado de tensión entre el trono y la Iglesia. En términos de gobernanza, Iván también dejó un modelo de autoritarismo que influyó profundamente en los zares posteriores, especialmente en figuras como Pedro el Grande. Su legado sirvió como un recordatorio tanto de los beneficios como de los peligros del poder absoluto. El reinado de Iván el Terrible dejó una marca indeleble en la historia de Rusia. Por un lado, consolidó el poder del zar, centralizando el Estado y expandiendo las fronteras hacia el este. Sus conquistas en Kazán y Astracán cimentaron la expansión rusa hacia Siberia, sentando las bases para el vasto imperio que surgiría en los siglos siguientes. También fomentó avances culturales y administrativos,
como la creación de la imprenta en Rusia y la construcción de la icónica Catedral de San Basilio en Moscú. Sin embargo, el costo humano y político de su gobierno fue enorme. Las políticas represivas de Iván, su paranoia y la creación de la oprichnina destruyeron a la nobleza tradicional, diezmaron la población campesina y dejaron al país en un estado de pobreza extrema. Las masacres, como la de Novgorod, y su impredecible ira personal, evidenciada por el asesinato de su propio hijo, ejemplifican cómo su legado fue marcado por el terror y la inestabilidad. Al final, Iván no solo redefinió el concepto de poder en Rusia, sino que también plantó las semillas de una era de sufrimiento y caos conocida como el tiempo de los problemas. Su figura sigue siendo un símbolo controvertido, un visionario implacable para algunos y un tirano despiadado para otros. Su historia es un recordatorio de cómo la ambición desmedida, combinada con el poder absoluto, puede moldear tanto la grandeza como la tragedia de una nación.